Muy buenos días, son las 11:09 de la mañana de este 21 de febrero del 2017. Hoy es nuestra segunda jornada del ciclo inaugural de Radio Fórum. Ya saben que hemos iniciado con el descubrimiento de la placa inaugural por parte del señor Modesto González Márquez, alcalde del Ayuntamiento de Coria del Río en Sevilla, un pueblo diverso, multicultural y de mente abierta. En el Aljarafe sevillano también estuvieron las representantes de 4 partidos políticos parlamentarios, de grupos parlamentarios como es el PSOE, el PP, Podemos y Ciudadanos, la señora Soledad Pérez del PSOE, Carmen Céspedes del PP, María del Carmen Lizárraga de Podemos y la señora Isabel Albaz Vives de Ciudadanos estuvieron debatiendo sobre las acciones parlamentarias para una política social, y hoy corresponde el turno a los representantes de ONGs del mundo del asociacionismo, y quienes responderán a la siguiente pregunta: ¿es el asociacionismo un espacio de visibilización de las minorías? La señora María José Serrano García Vaquero, técnica de la Asociación Mujeres Entre Mundos, la señora Hadilla Ismail Alawi, presidenta de la ONG Mujeres en Acción, y el señor Gassou Keita, presidente de la ONG Malienses en España, serán los encargados de responder a esta incógnita. El asociacionismo se ha convertido en una fuerza activa, una fuerza y un equipamiento de la comunidad, de los colectivos de la diversidad, para que unidos se pueda trabajar por un bien único, que es el bienestar de aquellos que vienen de fuera, en el caso del asociacionismo de los migrantes. Cuando también nos referimos a el asociacionismo pro inmigrante, pues obviamente buscan la interculturalidad, la convivencia en normalización. Bueno, pues tienen la palabra nuestro compañero Miguel Ángel García Salguero, quien será el coordinador de la mesa. Él es el coordinador de acción social de la ONG Acción contra el Hambre. Él llevará las riendas de esta mesa de debate, y por supuesto vamos a iniciar con la presentación de nuestros compañeros. Primero él como como coordinador de la mesa de debate, y después a mano derecha Hadilla, después María José y después Gassou. ¿De acuerdo? Uh-huh. Muy buenos días a todos, compañeros. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues Miguel Ángel, primero, si quieres, presenta tu entidad, en qué trabajas exactamente, qué te corresponde como coordinador de acción social en la ONG Acción contra el Hambre. Uh-huh. Bueno, pues, muy buenos días. Antes de nada, decir que es un placer y un orgullo el poder estar en esta sesión inaugural de Radio Fórum, que pues me alegra muchísimo el tener la oportunidad de estar participando en este día, y el que Radio Fórum haya tenido esta maravillosa iniciativa de poner en marcha una emisora de radio donde dar voz a las distintas minorías, las distintas asociaciones que forman parte de Fórum Andalucía. Por mi parte, soy el coordinador de los programas de acción social de Acción contra el Hambre aquí en Andalucía. Nosotros somos una organización internacional de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria, en la cual, desde hace aproximadamente unos 3-4 años iniciamos a trabajar todos proyectos de acción social aquí en España. Uh-huh. Fundamentalmente a través de una estrategia de fortalecimiento de las competencias para la empleabilidad, tanto de las personas desempleadas, sobre todo y especialmente con colectivos en riesgo de exclusión social. Uh-huh. Nuestros proyectos están centrados en esa mejora de competencias para personas desempleadas, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Entonces, estamos desarrollando ahora mismo aquí en la ciudad de Sevilla
varios proyectos denominados Vives Emplea, donde a través de distintos grupos de personas desempleadas trabajamos en esas necesidades de mejoras competenciales para potenciar y de alguna manera empoderar a las personas para que tengan nuevas oportunidades de cara a un empleo, ¿no? Y bueno, pues también por otra parte estamos desarrollando programas de mejora para el emprendimiento, para aquellas personas que tienen una idea empresarial, pues realmente puedan tener la oportunidad a través de los programas de formación que estamos desarrollando y también de todo el equipo técnico a través de asesoramiento individualizado, pues tener la oportunidad de analizar, de formarse sobre la puesta en marcha del que sería su negocio, ¿no? Uh-huh. Estos son los grandes proyectos que ahora mismo estamos llevando aquí en Andalucía, tanto en Sevilla como en Málaga, que son los dos pueblos ahora mismo en los que estamos trabajando. Muy bien. ¿A qué población, qué cantidad de personas has llegado aproximadamente? Uh-huh. Pues mira, cada uno de los proyectos que estamos desarrollando, o cada edición, participan aproximadamente unas 25 personas. Uh-huh. Al año cada grupo, digamos que celebra 2 ediciones. Aproximadamente tenemos en marcha, quiero recordar que son en torno a 9-10 proyectos. Uh-huh. Estamos hablando de aproximadamente en torno a unas 300 personas en el entorno de Sevilla y Málaga, los resultados de este 2016. Uh-huh. Acabamos de renovar los programas. Sí, ahora mismo se están poniendo en marcha o se acaban de comenzar los proyectos en Polígono Sur, Polígono Norte, Amate, Polígono San Pablo y en Torreblanca, y también en La Rinconada. Entonces, bueno, pues ahora mismo son proyectos que acaban de comenzar, también el que tiene que ver con el ámbito del emprendimiento, y confiamos en que a lo largo del año podremos llegar en torno a unas 700 personas a nivel de los proyectos que estamos desarrollando en Andalucía. De acuerdo. Hadilla Ismaili, quien está a tu lado derecho, ella representa a la ONG Mujeres en Acción. Y pues es otro de las áreas de trabajo en las que pues el mundo asociativo está dedicando muchísimo esfuerzo a la mujer como base social. Hadilla, muy buenos días. Buenos días, Ana. Buenos días a todos mis compañeros de la mesa. Agradecer también a Radio Forum, darnos la oportunidad de hablar como una asociación, no voy a decir de inmigrantes, pero que trabajamos mucho con inmigrantes. La fuerza de nuestra asociación viene de la multiculturalidad de las componentes de la misma y también del abanico tan extenso de la población a quien va dirigida. Somos una asociación de mujeres, trabajamos con mujeres en general, pero con mujeres inmigrantes en particular, porque como sabemos la mujer en sí es una parte de la población que sufre que sufre exclusión, pero si es por doble, la mujer inmigrante lo sufre doblemente por ser inmigrante y por ser mujer. Entonces nuestro proyecto actualmente, el que tenemos, el que estamos ejecutando, es una intervención sociocultural con mujeres inmigrantes, que las actividades van desde talleres, jornadas de interculturalidad y reflexión. Tenemos también un servicio continuo de asesoramiento, orientación y acompañamiento a mujeres, y somos una entidad recién construida, pero el poco tiempo que llevamos constituidas, la verdad que hemos hecho bastante actividades, y todas en pro de la igualdad, de la visibilización sobre todo de la empoderamiento mujer. También. Sí, yo empoderamiento sí, pero yo siempre digo que la mujer está siempre allí, está empoderada, pero a veces no se le da el espacio, no se le da el poder que ella pueda tener y la fuerza que ella puede demostrar. Entonces yo digo siempre la visibilización de esa fuerza, la visibilización de la mujer como una fuerza, como una potencia que ayuda y que está en la sociedad, y solamente hay que darle esa posibilidad de que esté presente. Y nada. Sí, el empoderamiento de cada uno de los individuos que conforman la sociedad, pues permiten o permitirían
en el presente y en el futuro, que las relaciones sean más sanas, ¿no? Más saludables. María José, muy buenos días. Buenos días. Tú vienes de la ONG Mujeres Entre Mundos. Así es. Cuéntanos más sobre tu labor y sobre la entidad a la que representas. Bien, como bien has dicho, yo vengo de la Asociación Mujeres Entre Mundos. Bueno, la asociación fue fundada en el año 2000 por mujeres de diferentes países. Inicialmente se dedicaba a atender las necesidades de las poblaciones migrantes, principalmente las necesidades de la mujer inmigrante, aunque actualmente va dirigida a cualquier tipo de población en riesgo de exclusión social, ¿no? Se ha ampliado el abanico. Hay que decir que entre las actividades que realiza la asociación se encuentra el tema del asesoramiento principalmente a nivel laboral. También lleva a cabo programas de formación dirigidos principalmente para el empleo, es decir, cursos de formación con posibilidades de salida laboral, así como programas de fomento de la interculturalidad. También ha llevado a cabo programas de cooperación internacional, principalmente en un país como Nigeria, y evidentemente al ser una asociación creada por mujeres, pues también aborda los temas de la sensibilización en los temas de la mujer, ¿no? Lo que sería violencia de género, trata de personas y mutilación genital femenina. Nosotros actualmente nos encontramos en Sevilla, aunque también tenemos una sede en Chucena, que es un pueblo de Huelva. Y con respecto a mí, bueno, trabajo en la coordinación de proyectos y actualmente pues estoy en un programa que va dirigido a la población infantil, principalmente va orientado al tema de refuerzo escolar con poblaciones de riesgo en exclusión social, así como el fomento de interculturalidad en las aulas. Y también, bueno, me he dedicado principalmente en la asociación a los temas que se refieren a los temas relacionados con la mujer, principalmente formación y talleres en violencia de género y prevención de la mutilación genital femenina en Andalucía. En ese tema particular, ¿han llegado mucha población en la prevención de la ablación? Bueno, los programas que van dirigidos para la mutilación van dedicados principalmente a profesionales sobre cómo pueden abordar el tema de la prevención, tanto del ámbito social como educativo como sanitario. Sí es cierto que hoy día tampoco existe mucha información y es difícil llegar a los profesionales y que los profesionales se impliquen y crean que es bueno que se impliquen en estos temas, ¿no? Porque bueno, las personas que trabajan en estos ámbitos, pues claro, tienen su trabajo y a lo mejor no existe una conciencia real de la potencialidad que tienen ellos a la hora de prevenir la mutilación. De acuerdo, María José. Vamos a darle paso al cuarto compañero de la mesa. En este caso es Gassou Keita. Él es el presidente de la ONG Malienses en España. Y bueno, querríamos saber más sobre sus actuaciones y con qué público, si además te dedicas directamente a trabajar con personas provenientes de Mali o colectivo en general. Acércate por favor al micro. Vale. Buenos días. Primero, yo agradezco el foro de invitarme hoy porque yo creo que hoy es un día extraordinario para mí, para que yo pueda expresarme un poquito y a ver si la gente va a conocer un poquito nuestra entidad. Claro, por supuesto. Mi nombre es Gassou Seydou Keita. Gassou Seydou Keita. Claro, llevamos trabajando sobre el tema de migración hace poco tiempo. Nosotros no tenemos tanta experiencia, pero tenemos ilusiones también. Y el nombre de la asociación, claro, es Asociación de Malienses para Inmigrantes en España, pero no significa que la asociación se dedica solamente a la comunidad de malienses, sino la inmigración en general. Y además trabajamos en diferentes cosas, por ejemplo, la información, formación y orientación sociolaboral, parecido como la ONG Mujer Entre Mundo también. Claro, ahora mismo estamos haciendo un proyecto que se llama Programa de Orientación Laboral. Sociolaboral. Sí, y inserción social.
Entonces, claro, y la comunidad de inmigrantes en general necesita, por ejemplo, otra cosa que no solamente la forma de, ¿cómo se llama? La población son inmigrantes necesita algo todavía más apoyo que todavía yo puedo decir que la administración no se da cuenta para la necesidad que la que comunidad sí necesita en realidad. Entonces, claro, si tenemos, por ejemplo, oportunidad para hablar así y acercar más o menos la administración, la necesidad de que nosotros necesitamos en realidad será algo positivo, ¿no? Porque la imagen hay que cambiar, pero ¿cómo? Porque no solamente de una, ¿cómo se llama? Una parte unilateral, pero tienes que ser también una parte como bilateral, más o menos. Claro, bueno, mi castellano todavía me cuesta a expresar, claro, porque yo necesito todavía mejorar mi nivel de castellano. Pero bueno, eso es la entidad que tiene un ámbito estatal, que no solamente regional, sino queremos trabajar en toda parte de España. De acuerdo. Sí. Bueno, pues sí, estáis de acuerdo. Podemos comenzar con la mesa, con el tema que nos ocupará durante hasta las 12 del día, que es el asociacionismo un espacio de visibilización de las minorías. ¿Consideráis que es un apoyo, una herramienta válida y que ha ido recogiendo con el paso del tiempo frutos para el beneficio, en este caso, de los colectivos de migrantes, de mujeres y de migrantes en general y proinmigrantes? ¿Consideráis que es el asociacionismo una herramienta válida? Uh-huh. Bueno, pues mira, en mi caso tengo la oportunidad precisamente de haber vivido de alguna forma tanto casi que el nacimiento del propio foro, como de haber trabajado en su día en la asociación El Colectivo, de haber visto también el nacimiento de Mujeres Entre Mundo y de otras muchas organizaciones de inmigrantes y proinmigrantes con las que de alguna manera pues llevo muchos años relacionados, ¿no? Y realmente creo que el movimiento asociativo constituye sin duda alguna una voz importante para las personas inmigrantes y para las personas que de alguna forma están incluidas, especialmente de este colectivo del que hablamos, porque no siempre se tiene la oportunidad de que la población inmigrante pues pueda no solamente expresar cuáles son las necesidades que tiene, sino también de proyectar de alguna manera pues las oportunidades, ¿no? Y todo lo que podría realmente poder ofrecer también a la sociedad en la que está también conviviendo y viviendo, ¿no? Entonces, para mí el mundo organizativo, el mundo de las asociaciones sí que representa una oportunidad sin ninguna duda para poder visibilizar a las personas, porque en definitiva trabajamos con personas. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El tener la oportunidad de que realmente se visibilicen los distintos colectivos con los que trabajamos y que duda cabe también que de alguna forma diseñar y desarrollar proyectos y acciones que permitan pues esa interculturalidad y que permitan esa convivencia con el resto de la población donde están conviviendo, ¿no? Yo creo que en este caso tanto Sevilla como Andalucía en general es una población que bueno, porque en el que conviven diferentes tipos de cultura y de colectivos inmigrantes y precisamente tienen una tradición y una trayectoria en la que todo ese trabajo que se ha venido haciendo en este ámbito, pues creo que
empieza a recoger sus frutos, ¿no? Y eso lo que hace precisamente es la consolidación de organizaciones, por ejemplo, como Foro, que lleva, pues lógicamente ya más de 15 años trabajando en este sentido, y de alguna forma pues lo que permite también es que sigan apareciendo nuevas organizaciones como las que tenemos hoy aquí en la mesa, y que esto pues siga dándole voz a todas esas personas que están aquí también, ¿no? Y yo creo que eso creo que es algo que hay que aprovechar realmente para poder seguir trabajando hacia las mejoras de las necesidades de la población inmigrante. Hadilla, bueno, vosotros ya podéis ir interactuando con base en lo que querráis comentar de lo que diga Miguel Ángel, o lo que diga Hadilla, de lo que diga María José, o Gausú, de lo que diga Hadilla, en fin, ya podéis ir interactuando entre vosotros. ¿De acuerdo? Compañeros querían intervenir antes, o vamos a respetar así. Levantando la manita. Levantando la manita. María José. Perdón. Bueno, en relación a lo que él decía, el asociacionismo sí es cierto que bueno, es una forma de visibilizar a las minorías. También hay que decir que también depende del tipo de asociacionismo que se haga, porque a lo mejor hay asociacionismos que no visibilizan tanto, o hay otros que sí, en función del cómo esté formado ese asociacionismo. Y evidentemente no deja de ser un instrumento y una herramienta para hacer que esas minorías estén ahí presentes. Como decía, va a depender un poco de cómo ese asociacionismo se haga. Creo que se han hecho cosas muy buenas, pero a la misma vez a lo mejor también hay cosas que mejorar en algunos aspectos en ese sentido, ¿no? Pues sí, Vale, sí. como quiera. Bueno, okay. Claro, por ejemplo, el nombre asociacionismo, claro, porque yo le veo así como el asociacionismo son unas de personas no físicas o jurídicas que persiguen fines comunes normalmente, como María ha dicho, María, ¿no? María José, sí. María ha dicho, claro, porque si los fines no se cuadran, entonces es un poquito difícil. Claro, y además para reunirnos hoy, por ejemplo, yo siempre digo que es algo bonito, pero no solamente aquí. Por ejemplo, la realidad es en la calle. Por ejemplo, si realmente queremos un asociacionismo, entonces tenemos que saber ¿cómo se llama? Va cada entidad, por ejemplo, claro. Y apoyar, por ejemplo, hay cosas que mi entidad no puede hacer, por ejemplo, pero con el asociacionismo, la idea de asociacionismo, podemos trabajar juntos y formar, claro, sí, una red de verdad fuerte. Pero no solamente que, por ejemplo, un día o 2 días y vamos a hablar con el tema de asociacionismo y el lugar donde hemos hablado y se queda ahí, y en realidad la necesidad es en la calle, la población inmigrante que necesita, que es una voz minoría y que necesita una voz que la administración puede al menos escuchar, ya, más o menos. Sí, que entre más unión haya, entre más agrupaciones o federaciones existan, exactamente, es posible que te escuchen con mayor certeza, ¿no? Exactamente, sí. Pues yo personalmente creo y comparto todo lo que han dicho antes mis compañeros, que el asociacionismo inmigrante es un potencial que tanto debe aprovechar los mismos inmigrantes como las entidades públicas. Yo creo que por la sociedad que va cambiando, el panorama ya no es autóctonos inmigrantes, sino somos personas que conviven, y es una necesidad de que la otra, por un contexto de exclusión que tienen las minorías, los inmigrantes, yo creo que el asociacionismo viene a ser algo muy muy importante, no solamente por cada vez
las emergentes asociaciones, sino también por su significación democratizadora, como una participación cívica y política de los inmigrantes. Entonces es algo muy, muy importante. Comparto también con María José que depende también del tipo de asociaciones que se hacen. Hay que tener mucho cuidado de que no convertirla en un tipo de guetización de las asociaciones, una guetización asociativa de las minorías. Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces ya depende también del tipo de las asociaciones. Pero sí, el asociacionismo de inmigrantes es muy, muy importante, ayuda a la inclusión y a la integración y la visibilización del inmigrante, pero con matices, con muchísimo cuidado. A vuestro juicio y con vuestra experiencia en vuestras asociaciones, ¿cuáles serían las necesidades que ahora mismo tendrían el movimiento asociativo, o particularmente vuestras propias asociaciones, ¿no? ¿Cuáles serían esas necesidades? ¿Te refieres a necesidades como asociaciones sí. de inmigrantes? Sí. A ver, como por ejemplo, partiendo de Mujeres en Acción, primero que nosotras no nos consideramos una asociación de inmigrantes. Uh-huh. En la junta directiva somos 4 personas, somos españolas, tenemos una compañera que es española, yo que soy de Marruecos, otra de Guinea Ecuatorial, pero es española, es de la diversidad, como se dice, y otra que es de América Latina. Entonces nosotras, es verdad que tenemos un componente inmigrante muy, muy fuerte en nuestra junta directiva, pero a la vez que tenemos personas de aquí, de España, y eso hace también un enriquecimiento de nuestra asociación, de nuestro diseño, incluso de proyectos, de nuestra visión del otro y de nosotros mismos. Entonces, claro, como he dicho antes, somos nuevas, llevamos casi un año y nuestro proyecto, por ejemplo, que estamos ahora haciendo va en esa dirección, que es un proyecto que sí es verdad, está trabajando con mujeres inmigrantes y no solamente mujeres, porque hablar de mujeres no quiere decir excluir al otro, no existe una mujer sin hombre, son dos componentes de la misma sociedad que nunca se puede excluir en el uno que el otro. Lo que pasa es que la mujer por su estatus hay que darle más atención. Pero claro, nosotros estamos abiertos a todas la población. Y yo creo que esa necesidad también de que necesitamos que desde las entidades públicas no nos estigmaticen. Ajá. Yo creo que también que nos ven como una asociación de inmigrantes, que estamos trabajando solamente con inmigrantes y que nosotros conocemos más al inmigrante que el otro. Yo creo que necesitamos esa coordinación entre inmigrantes, asociaciones de inmigrantes y asociaciones autóctonas. Necesitamos ese intercambio de visiones, de perspectivas, de trabajo, de experiencias, intercambiar experiencias. Yo creo que eso es muy, muy importante. Bueno, al hilo de lo que Hadilla decía, evidentemente el tema de la estigmación es algo importante a considerar, porque sí es cierto que muchas veces al trabajar en una determinada asociación ya automáticamente dicen, esta entidad se tiene que dedicar a atender tal necesidad en concreto, sin ver que esa entidad a lo mejor puede y está atendiendo también otras necesidades, ni va dirigida una tampoco, etiqueta, ¿no? Exactamente, es como etiquetar a la entidad, ¿no? Y por otro lado, el tema también de la coordinación. Yo creo que es muy importante el tema de que todas las entidades que trabajan en el mundo del asociacionismo estén coordinadas entre sí, por 2 razones fundamentales. Una, por el tema de la duplicidad, que muchas veces se hacen cosas doblemente y triple o cuádruple cuando estás viendo que ya de por sí hay otras entidades que están cubriendo también esas necesidades, ¿no? A veces a lo mejor es necesario que se haga por duplicado, porque a lo mejor no la abarca solo una, pero otras veces sí es cierto que a lo mejor puede existir esa necesidad de decir, bueno, si vosotros centráis en esto, a lo mejor yo me puedo centrar en otra cosa que estamos dejando de lado y no nos estamos dando cuenta de que eso también es necesario. Y
Y bueno, también importante el tema de en cuanto a necesidades de las entidades, creo que a nivel general podríamos decir el tema de los recursos, ¿no? Muchas veces no existen, yo no hablo solo de recursos económicos, que también, sino recursos en general a la hora de poner en marcha no solo actividades, sino también la evaluación de las necesidades. Muchas veces se da por hecho las necesidades y se suponen las necesidades que tienen los otros colectivos, ¿no? Pero hay que preguntar a esos otros colectivos qué necesidades tienen, ¿no? Creo que es muy importante en el tema de las necesidades el aspecto en concreto de la evaluación de las necesidades para poder hacer programas mucho más completos y optimizar los que ya existen. Jesús, en vuestro caso, teniendo en cuenta que es una asociación que es de muy reciente creación, ¿cuáles son esas necesidades que os encontráis? Claro, por ejemplo, la experiencia que he tenido en esa época es, claro, por ejemplo, la comunidad de inmigrantes, si hablamos, por ejemplo, la necesidad, la mayoría, porque yo me refiero también a la población autóctona, que tiene que conocernos también, porque yo creo que hay un miedo entre dos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Dos grupos, que es el grupo autóctono y el grupo inmigrante, claro. Y además, por ejemplo, el asociacionismo en el contexto de educación social, sobre todo, porque yo creo que la sociedad necesita esa educación y la información, conocer nuestra cultura, por ejemplo, y nuestro deseo de una palabra. Por ejemplo, si hablamos también de la inmigración, la mayoría piensa también en la miseria, y la razón no solamente una, sino son varias razones, ¿no? Que un inmigrante elige a otro sitio o a otro país para irse, más o menos. Pero sí, siempre yo me refiero, por ejemplo, a la comunidad de inmigrantes de África subsahariana, por ejemplo, la mirada que la población autóctona tiene es la miseria, y en realidad no, porque tenemos otra, ¿cómo se llama? Cosa, por ejemplo, valores, cultura y un montón de cosas, porque claro, porque el micro es sagrado y no sé, yo tengo emoción también por el micro, y yo creo que hay que trabajar este ámbito. Y además yo vuelvo atrás poquito, por ejemplo, el asociacionismo no solamente que un día, por ejemplo, yo creo que por ejemplo es un día maravilloso, pero que no se deja solamente aquí después de hablar en este tema, sino tenemos que desarrollar también en la calle, que es muy importante. Porque si realmente hablamos aquí, decidimos, por ejemplo, palabra bonita, pero luego en la calle y cero, yo creo que el resultado no va a ningún sitio. Sí. Y María también ha tocado una cosa que es muy importante, y mi compañera también, Adilla, también ha dicho algo también que es muy importante. Por ejemplo, somos dos grupos, por ejemplo, pro-inmigrante y inmigrante. Por ejemplo, pro-inmigrante normalmente debería estar hoy aquí si realmente estamos trabajando el mismo ámbito, que es la inmigración, más o menos. Por ejemplo, yo creo que todavía hay que dialogar, a ver si hay posibilidad de mejorar la situación. Seguro que lo hay. Sí. Habéis hablado de redes, habéis hablado de coordinación, habéis hablado de la necesidad precisamente de que las propias organizaciones se unan más, se puedan coordinar, pueda haber una mayor visibilización de todo el trabajo que se hace, incluso para que no exista esa duplicidad. Y precisamente estamos en la casa de Forum, que es la Federación de Migrantes de la Unión Europea. ¿Qué papel consideráis que debe desempeñar una organización como Forum precisamente en ese proceso de crear, de constituir, de dinamizar una red de
asociaciones de migrantes, tanto de inmigrantes como de inmigrantes, ¿no? ¿Qué papel consideráis que debe realizar Forum en este sentido? Vamos a meter aquí en un pequeño lío a Norberto y a su equipo, aprovechamos, ya que estamos en su casa. Claro. Bueno, yo creo que, claro, porque Forum es una federación, ¿no? Normalmente, sí, la idea que ha, tenido, yo le veo de verdad una buena idea, pero que, por ejemplo, al menos al año, si podemos reunirnos y dialogarnos y cada entidad dice lo que necesita en realidad, porque si realmente hablamos de asociacionismo es eso en realidad, lo que yo no puedo hacer si el otro puede. Yo creo que allí hablamos del asociacionismo, pero del asociacionismo si hablamos y luego cada uno vuelve a su propio, ala, yo creo que no va a ningún sitio. Es solamente de decir la palabra bonita y está. Adella. Bueno, pues yo creo que, una entidad como Forum, que tiene una larga vida y una gran experiencia en el ámbito del asociacionismo, el hecho de que tiene esa experiencia le da un valor añadido, porque tanto a nivel de interno, como una entidad de inmigrante, como a nivel externo, el contacto con otras entidades, tanto autóctonas como no autóctonas, entidades públicas también, le da un plus, un valor añadido, que eso hay que aprovecharlo desde nuestra parte como asociaciones recién constituidas. Y ese contacto con entidades así, con larga vida en el asociacionismo, nos fortalece, nos da una base ya de conocer al otro, de conocernos, y también de aprovechar de esa experiencia para fomentarnos y además para corregirnos y corregir errores también que ellos ya lo han bebido o lo han experimentado. Entonces, y yo creo que Forum lo está haciendo bien, nos está acogiendo. Yo en nuestro caso por lo menos, como Mujeres en Acción, desde el primer momento nos ha acogido, nos ha dado muchísimos consejos, nos ha abierto la puerta en todos los ámbitos, y eso es de agradecer, de que una entidad del tamaño de Forum hace esa labor y es un modelo, y hay que seguir haciendo ese trabajo. Así que nada. Muy bien. María José, ¿cómo lo veis desde Mujeres Entre Mundos? Bueno, el trabajo de Forum, como bien comentaba la compañera, tiene una larga trayectoria ya, y creo que el papel fundamental que puede jugar una entidad como Forum puede ser, por un lado, el tema, creo que es importantísimo, el tema de la visibilización y la sensibilización, como por ejemplo la radio que actualmente tiene en marcha, y que no deje es decir, que siga estando esto en marcha, ¿no? Y por otro lado, el tema, yo creo, también de la coordinación con otras entidades, de dar un espacio de encuentro donde se puedan analizar las necesidades tanto de las entidades como de las poblaciones a las que atienden cada una de estas, y así como evidentemente atender las necesidades ya más particulares de la población en riesgo de exclusión social, ¿no? Creo que esos serían por así decirlo, los pilares básicos en los que creo que una entidad como Forum podría y debería enfocarse, ¿no? Uh-huh. Hablábamos antes también de alguna forma dentro de esas necesidades de las propias asociaciones, hablabais de la importancia de todo lo que tiene que ver con el ámbito de los recursos, pero también, sin duda alguna, a lo largo de estos últimos años, precisamente como consecuencia de la crisis económica, pues también ha habido muchas asociaciones que no han tenido la financiación necesaria para poder seguir subsistiendo, y pues han tenido que desaparecer, ¿no? Que cerrar, precisamente. En este sentido, ¿creéis que el momento en el que nos encontramos está permitiendo que las organizaciones que ahora mismo ya hay se fortalezcan y puedan precisamente orientar lo que son sus servicios hacia las personas que en riesgo de exclusión social, en este caso más concretamente a las personas inmigrantes, o de alguna manera todavía existe como que muchas dificultades para
para sostener y para mantener las asociaciones de inmigrantes? Bueno, claro, por ejemplo, yo digo eso, yo creo que no sé si me entendía. Es decir, por ejemplo, el poder y la decisión. Porque el poder y la decisión son dos cosas diferentes. Y claro, yo puedo tener la decisión como entidad. Tengo ilusiones y yo quiero hacer cosas. Pero si no tengo poder, entonces no va a ningún sitio. Por eso yo critico un poquito la administración, porque la administración tiene que mirar eso. Por ejemplo, si realmente una entidad inmigrante que está en contacto con la población inmigrante, yo creo que hay que dar, por ejemplo, un apoyo a ver cómo trabaja esa entidad, más o menos. Porque si esa entidad tiene ya decisiones, pero necesita el poder para ejecutar esa decisión. Por eso yo digo que la decisión y el poder son dos cosas diferentes. Y otro lado, por ejemplo, la población de inmigrantes, dentro de la población de inmigrantes, claro, hay también entidades que necesitan todavía el apoyo, por ejemplo, como el conocimiento de cómo la asociación funciona, más o menos. Uh-huh. Claro, porque si Forum realmente es una federación que tiene bastante experiencia, yo creo que ya como ha empezado, ¿no?, tiene que seguir con este ritmo. Por ejemplo, llama las nuevas entidades y ofrecer el conocimiento que el Forum tiene. Entonces ahí mejora, yo creo que lo que necesitamos como objetivo, uh-huh, más o menos. Muy bien. Bueno, en mi caso, evidentemente, la situación de crisis yo creo que hace más patente y muestra aún más, si cabe, la importancia del mantenimiento de las entidades sociales, ¿no? El papel que juegan realmente dentro de la sociedad. Sí. Evidentemente, la crisis lo que ha hecho es que, como bien comentabas antes, pues existen muchas entidades que lamentablemente no han podido subsistir a ella, ¿no? Y enfrentarse a ella. Y el resto muchas veces también tienen dificultades, las que se han visto con unas mayores dificultades para poder seguir adelante. En primer lugar, creo que la importancia para poderlas mantener en sí también va a depender mucho del empoderamiento que existan dentro de las asociaciones, de las capacidades también que jueguen esas entidades a la hora de muchas veces innovar, a lo mejor para que no se vean perjudicadas por esto de que a lo mejor sus recursos económicos se han visto mermados. Y también, evidentemente, por la voluntad de seguir trabajando en ello, ¿no? Evidentemente, alguien que trabaja en una entidad quiere seguir trabajando, no trabajar de voluntario, a lo mejor, puesto que necesita comer, ¿no? Pero también es cierto que el hecho de que exista un equipo bueno de trabajo y al mismo tiempo un equipo de voluntariado que también se forme, que también vea sus necesidades cubiertas y permita al mismo tiempo atender las necesidades del resto de colectivos a los que atiende, creo que son puntos claves a la hora de que esas entidades puedan también seguir adelante a pesar de las dificultades que por otro lado el compañero también había comentado el tema de los recursos de la administración pública. Creo que también tenemos que ser conscientes de que la administración muchas veces llega hasta donde llega y a lo mejor también hay que ver otras posibilidades además de los recursos económicos públicos, sino tener una visión un poco más amplia en ese sentido y decir, bueno, si hasta aquí llegamos y pues a lo mejor tengo que hacer otra cosa para intentar recabar esos recursos por otro lado y no tener que depender prácticamente en la totalidad del tema de las administraciones públicas, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que en un contexto de crisis es cada vez el asociacionismo de inmigrantes es algo muy muy importante, se hace todavía más importante en este contexto, más porque el contexto de la crisis ha aumentado más la exclusión de los inmigrantes
y del Estatuto de Ciudadanos. Entonces, eso impera una búsqueda, unas nuevas formas de participación, y esas nuevas formas es el asociacionismo. Entonces, es verdad que la crisis, y como todas las asociaciones, tanto autóctonas como inmigrantes, dependen de fondos públicos, dependen de las subvenciones, dependen de convocatorias, y tampoco es seguro de que tú vas a, por muy bueno que tú presentas un proyecto, tendrás no digo la posibilidad, sino la certeza de que te van a subvencionar, porque ya a veces no depende del proyecto en sí, sino también de la cantidad de entidades que presentan, y a lo mejor el fondo no da para todas. Entonces yo estoy de acuerdo con María José en que llega el momento en que las asociaciones tenemos que buscar otras formas alternativas de financiación, sea por cuotas de socios, por financiación privada, pero también tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tenemos. Tenemos que ser conscientes de que todavía no existe esa conciencia, sobre todo en lo privado, de que las asociaciones puedan aportar algo a lo privado. Uh-huh. Entonces, si nos damos cuenta, entidades privadas que hoy en día están haciendo esa labor de financiar a asociaciones, y si lo hacen a asociaciones, a ONGs o de un tamaño muy grande, entonces las que somos muy pequeños nos quedamos al margen de eso. Entonces, hay que ser también conscientes de las limitaciones, pero no perder la ilusión. Precisamente en ese sentido quizás tenga mayor importancia precisamente lo que antes hablábamos, ¿no? De esta necesidad de constituir o de consolidar una red que permita dar una voz a todas estas asociaciones pequeñas. Hablamos de, como por ejemplo en esta emisora de radio, ¿no? Dar voz a las personas en riesgo de exclusión social y demás, pero también dar voz a las propias asociaciones, ¿no? Al propio movimiento asociativo. Tenemos claro que todo lo que tiene que ver con el ámbito de la financiación pública, pues cada vez más exigua, ¿no? De alguna forma hay importantes recortes en lo que tiene que ver con los presupuestos que se destinan a las ayudas a las asociaciones. El movimiento asociativo es muy amplio y muy diverso en todos los sentidos, y difícilmente va a llegar para que todas las asociaciones puedan desarrollar ese tipo de proyectos. Y en alguna medida también está un poco a colación a lo que hablábamos antes, ¿no? La importancia de realmente de poder empezar a trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo, que significa también el hecho de no hacer el mismo proyecto que otro tipo de asociación dirigido al mismo colectivo, ¿no? Eso quizás pueda ir también en cierta medida por ahí, es decir, esas otras soluciones alternativas que se pudieran trabajar en el movimiento asociativo. Pasa realmente, por supuesto, está la financiación privada y otros aspectos, pero se podría entender que de alguna forma esa otra fórmula alternativa pasaría también porque las propias entidades pudieran trabajar conjuntamente, pudieran colaborar y presentar proyectos que realmente las hagan mucho más fuertes y que las hagan pues poder alcanzar mayores cuotas de personas, de acciones y demás. ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí hay asociaciones que ya están haciendo. Por ejemplo, nuestra entidad están haciendo actividades con otras entidades. Claro, porque como hemos dicho antes, ¿no? Que cada entidad tiene sus fines, cómo trabajar, ¿no? Por ejemplo, depende del proyecto también que la entidad presenta. Claro, por ejemplo, nosotros personalmente estamos trabajando en red con 2 asociaciones más que nuestra asociación, entonces 3 asociaciones que están trabajando en red. Entonces yo creo que sí, pero el problema es eso, la financiación, porque si es una entidad sin ánimo de lucro, entonces sí, la entidad tiene que buscar la financiación para el mantenimiento de su gasto, y yo creo que es difícil, porque la comunidad donde la asociación se dedica a trabajar, yo creo que es una comunidad vulnerable que no tiene nada.
Por ejemplo, una comunidad que no tiene nada, entonces ¿cómo va a pedir a esa comunidad que mantiene la entidad? Es poquito difícil. Es poquito difícil, yo creo que. Bueno, yo creo que sí, podría ser una alternativa el trabajar todos conjuntamente. Desde mi punto de vista, somos unas entidades que trabajamos todas, tanto asociaciones o entidades de inmigrantes como pro-inmigrantes o autóctonas, tenemos que buscar y llegar a un fin común. Cuando se crea ese fin común, yo creo que ya no importa el mecanismo. Pero tenemos que partir de que tenemos que crear un mecanismo en el cual nadie pierde su esencia, nadie pierde su identidad porque somos al fin y al cabo, aunque todos trabajamos por el inmigrante, todos trabajamos por las mujeres, todos trabajamos por la infancia, pero cada uno lo hace desde su perspectiva, desde su punto de vista, desde su experiencia, desde también las estructuras y y los instrumentos que tiene en mano. Si llegamos a este punto en que creamos una red, una federación, o llámala como quiera, pero que salvaguarde esa esencia, esa identidad, yo creo que sí que podría ser una manera, un instrumento muy muy bueno para trabajar conjuntamente, y no voy a decir no depender de financiación, pero por lo menos que cada uno aporte algo en lo que es más fuerte. Podemos, perdonad, compañeros, debemos ir concluyendo, ¿vale? Con base en el tiempo que tenemos, nos quedan 2 minutitos, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría que tuvieseis en cuenta unos puntos que he recogido, si os parece, ¿vale? Para concluir al respecto de ello. La independencia económica de las asociaciones, ¿vale? Que las asociaciones desarrollan las labores gubernamentales, precisamente por eso existen muchas asociaciones, y que el gobierno debe tener en cuenta que como las asociaciones subcontratan de alguna manera en el momento en que tienen derecho a subvenciones, porque están reemplazando una labor que la misma administración no está gestionando con dinero del pueblo. No duplicar el trabajo de las asociaciones pro y de inmigrantes, es mejor trabajar en red y evitar la guetización. Con base en esto, os dejo. Vale, pues si tenemos 2 minutitos, pues os pido que de manera muy breve, pues bueno, ofrezcáis una visión general de cuáles tienen que ser quizás los retos, ¿no? Los retos a los que se enfrentan las asociaciones, el movimiento asociativo, y podemos concluir de esta manera. Bueno, como comentaba la compañera, como antes había dicho, ¿no? Yo creo que más o menos hemos tocado casi la mayoría de los puntos de un modo u otro que ha comentado. Por un lado, el tema de la independencia económica. Evidentemente, sin recursos económicos difícilmente se puede llevar a cabo toda la labor que hace el movimiento asociativo. Que solemos también solaparnos con lo que debería de hacer la administración y que muchas veces ya delega en las entidades sociales, evidentemente. También es verdad que bueno, el tema de la duplicidad, que también hemos comentado un poco, hace también que muchas veces los recursos no sean del todo optimizados, ¿no? Y que a lo mejor ese es un punto clave a la hora de que exista recursos económicos para todos, y que al mismo tiempo aborden todas las necesidades que se dan, ¿no? Y que no haya solapamiento en ese sentido. Gausu. Bueno, claro, yo estoy de acuerdo con Ana lo que ha dicho, porque para no hacer la redundancia otra vez, no, porque tenemos solamente 2 minutos. Claro, yo creo que hay que trabajar este tema mucho, porque si una entidad de verdad quiere desarrollar
sus actividades, entonces necesita, por ejemplo, el poder para desarrollar. El poder es que un apoyo económico para que la entidad puede desarrollar sus actividades. Claro, además para evitar el doble trabajo, como mi compañera también Khadija ha dicho. Claro, eso yo creo que por el asociacionismo evita eso. Si realmente trabajamos así como dice, ¿cómo se llama? Como su nombre indica, ¿no? Porque yo creo que el asociacionismo es eso. Lo que yo no puedo hacer, entonces si tú puedes hacer, tú me apoyo para hacer, para evitar el doble trabajo. Yo creo que sí. ¿Khadija? Pues yo creo que no voy a repetir lo que han dicho mis compañeros, pero todo eso se llega a, o los retos que actualmente nos enfrentamos como asociaciones, es tener que llevar un diálogo permanente, no solamente entre asociaciones pro inmigrante o que trabajamos para la visibilización y la presencia de las minorías en el espacio público, sino también entre esas entidades y las entidades públicas. Yo creo que hay que mantener ese diálogo o crearlo incluso, si no está, crearlo para saber las necesidades tanto de las asociaciones, del espacio, de las entidades públicas, y también crear una acción participativa donde nosotros nos escuchamos, entre nosotros escuchamos las necesidades, como has dicho, de la calle, sí, de realmente los inmigrantes, qué es lo que necesitan, porque a veces se crea un proyecto, se diseña un proyecto solamente para tener una financiación sin tener en cuenta las necesidades reales de los destinatarios. Entonces, yo creo que crear esa acción participativa en que el inmigrante o el otro no tiene que ser solamente inmigrante, ese otro a quien va destinado ese proyecto o esa financiación de lo público, es algo muy muy importante para diseñar algo que en el que va a beneficiar realmente, y si se beneficia, nos beneficiamos todos. Sí. Cambia al menos la imagen. Pues me quedo con un par de cositas que, aparte de todas las que vosotros habéis dicho, para mí sería fundamental el fortalecimiento de las propias asociaciones, del movimiento asociativo, un fortalecimiento que en este caso quizás el propio Fórum pudiera ofrecer no solamente a las asociaciones nuevas cuando nacen, sino incluso a las asociaciones que llevan ya mucho tiempo, pues para poder consolidarla, incluso para poder trabajar en nuevos procesos y que permitan desarrollo precisamente de proyectos mucho más potentes, ¿no? Más fuertes. Y un elemento que antes destacó María José, que yo creo que también es muy interesante, que está relacionado con esas otras alternativas, que para mí pasa por la innovación, ¿no? Por esa capacidad realmente que deben tener las asociaciones de hacer las cosas de una manera diferente, de no caer en la repetición de los mismos proyectos y las mismas acciones, precisamente como Khadija también decía, de hacer proyectos sin tener en cuenta las necesidades reales de la población con la que trabajamos, sino mirar cuáles son esas necesidades y realmente también aportar nuevas soluciones que permitan precisamente poder llegar a cubrir todas esas necesidades y otras más. Pues de acuerdo, creo que ha quedado bastante explícito lo que ha sido la exposición, y se ha respondido a la pregunta si el asociacionismo es en realidad una ayuda, un apoyo, una herramienta, un espacio de visibilización para las minorías. Es un recurso que debe ser bien administrado para poder en realidad llegar a esa misión, a ese objetivo del cual se está hablando, bien sea, y en este caso, minorías que tienden a estar en exclusión y que tienen una problemática bastante compleja que debe mirarse desde muchos puntos de vista, de una manera transversal. Muchísimas gracias, compañeros. Ha sido a vosotros por la invitación. Enriquecedor. Gracias a Radio Fórum y a vosotros. Bueno, pues damos por finalizada esta primera charla, coloquio, mesa del ciclo inaugural del día 21 de febrero. Muchas gracias. Muchas gracias. Sami
de Moati.